lo dijo en la primera hora. Les decía que evidentemente la polémica de estas horas tiene que ver con la asignación de las funciones a la vicepresidenta de la República. Y yo sí quiero partir de algo. A esta hora considero que el presidente Daniel Noboa debe decirle al país qué pasó con la vicepresidenta de la República. O sea, si quieren cerrar la especulación, si quieren cerrar los dimes y diretes, si quieren justificar esta decisión que a mí sí me parece que termina siendo una afrenta para la vicepresidenta, me van a disculpar, pero yo no comulgo con la señora Abad. De hecho, creo que la señora Abad, tal vez su gran virtud, y ahí coincido con lo que alguna vez comentaba Osvaldo Moreno en su cuenta Twitter, tal vez una de las virtudes de la señora Abad es que siempre se presentó como era. O sea, no es que siendo candidata utilizó un discurso y luego, tras la victoria, utilizó otro discurso. Una postura antiderechos, renegando de la migración, contra las diversidades, hablando de la violencia de género, que es un mito que ya lo vamos a escuchar. Y ya se presentó como era. Y así el binomio ganó las elecciones. Más allá de eso, yo sí creo que es una afrenta lo que le hicieron a la señora Abad. Y si hay una poderosa razón, planteo que el presidente Daniel Noboa, si quiere cerrar cualquier especulación, debería decirle al país qué pasó. El fin de semana circularon una serie de rumores, desde temas de deslealtades, relaciones políticas, supuestos malos manejos económicos, un montón de cosas. Nada confirmado, nada confirmado. Y si el señor presidente de la República quiere transparentar las razones por las cuales prácticamente relega a su vicepresidenta a una función ni siquiera secundaria, debería decirle al país qué pasó. Ahora, constitucionalmente hablando, el presidente tiene esa atribución. Y basta con revisar el artículo 149 de la Constitución de la República, que dice: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas responsabilidades y a las mismas inhabilidades, perdón. Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. La vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la presidenta o presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. En caso de ausencia temporal, dice el 150, en cambio, de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República las mismas determinadas para la presidencia de la República. En caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá a su reemplazo de una terna presentada por la presidencia de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Los artículos 149 y 150 que hablan sobre las funciones de la vicepresidencia. Y en el 149 claramente dice que ejercerá las funciones que el presidente le asigne. Creo que ese es, digamos, el tema por el cual ha vuelto a surgir el debate sobre la figura de la vicepresidencia de la República, que con sus excepciones, a lo largo de estos 44 años de vida democrática, ha estado marcada por desencuentros. Desencuentros, algunos de los cuales han sido públicos. Hay que echar una mirada a la historia. Tal vez el primer gran desencuentro entre el presidente y el vicepresidente de la República fue en 1986, cuando ocurrió el Taurazo.
que fue este episodio en el cual los comandos de Taura, liderados por el general Fran Vargas Pasos, que por cierto era compadre del ingeniero Febres Cordero, los comandos secuestraron al presidente en la base aérea de Taura. Y de allí se generó la versión de que el vicepresidente Blasco Peña Padilla pretendió serruchar el piso. Voy a utilizar ese término tan coloquial porque a partir de allí al vicepresidente Peña lo acusaron de serrucho. Pretendió aprovechar la situación para hacerse del poder. Hay material bibliográfico sobre ese momento histórico, uno de los momentos más complejos de la historia de este país, en estos 44 años de vida democrática. Peña siempre negó que haya pretendido aprovechar la situación para hacerse del poder. E incluso años después, Peña y Febres Cordero se reconciliaron. Pero ese fue un gran desencuentro, el primer gran desencuentro entre el presidente y vicepresidente de la República. La relación de Rodrigo Borja con Luis Parodi fue una relación completamente armónica. El ingeniero Parodi, que fue rector de la Escuela Politécnica del Litoral, tuvo un perfil más bien técnico alejado de lo político. El segundo gran desencuentro entre mandatarios fue en 1995, entre Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. Dajic era el hombre más poderoso del gobierno. Dajic manejaba la economía, el frente económico del gobierno del presidente Durán Ballén. Hasta que llega el año 95 y Dajic cae en desgracia por el escándalo de los gastos reservados, que provocó su enjuiciamiento político y también su enjuiciamiento penal. Por lo cual, el presidente le quitó el apoyo y le pidió públicamente que renuncie. Yo recuerdo claramente la cadena nacional, en donde el presidente Durán Ballén salió y le pidió públicamente al vicepresidente Dajic que renuncie. Dajic, cuando supo, luego de haber sido absuelto en el juicio político, que le iban a sacar orden de prisión, Dajic renunció, escribió en manuscrito su renuncia y abandonó el país rumbo a Costa Rica, donde se asiló. Ahí tenemos otro gran desencuentro. Vamos con uno posterior. El desencuentro entre el presidente Bucarán y la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Hasta el sol de hoy, revisen unos tweets que publicó Bucarán el último fin de semana. Bucarán la ubica a Rosalía Arteaga como la conspiradora de su gobierno. Está claro que la elección de Rosalía Arteaga como candidata a la vicepresidencia de la República en el 96 en binomio con Bucarán, que nos sorprendió a muchísimos. Recuerdo ella tuvo, digamos, un papel protagónico como ministra de Educación en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y empezó a hacer su camino político al andar. Y aparece como compañera de fórmula de Bucarán. Y algunos decían, bueno, Bucarán la selecciona para tratar de dulcificar su candidatura presidencial y Bucarán gana las elecciones. Pero está claro que la vicepresidenta empezó a tener un papel secundario en el gobierno, al punto que luego Bucarán asumió de que Rosalía fue parte de la conjura, de la conspiración, que provocó su destitución durante los episodios del 5, 6 y 7 de febrero de 1997. Recordar además que pese a que yo soy de los que considera, y lo he dicho siempre, que le correspondía asumir el poder a Rosalía Arteaga luego de la destitución, que también he dicho, a mí siempre me pareció inconstitucional la destitución de Bucarán, se inventaron la figura del interinazgo y le dieron la presidencia de la República al presidente del Congreso de la época, el doctor Fabián Alarcón. Rosalía permaneció un tiempo en la vicepresidencia, también con desencuentros con el presidente interino Fabián Alarcón, hasta que finalmente renunció. Luego vamos al año 98, desencuentros entre el presidente Maguad y el vicepresidente Gustavo Noboa, al punto de que este fin de semana, si ustedes revisan, se van a encontrar con una interesantísima discusión entre Ricardo Noboa Bejarano, hermano de Gustavo Noboa, y Carlos Darreate Guinardi, quien fue funcionario del gobierno de Maguad, fue uno de los superministros del gobierno de Maguad. Larrategui, que también había sido secretario de la administración en el gobierno de Sixto Durán Ballén, y hablaban de los desencuentros.
La REATI, por ejemplo, maneja la tesis de que Gustavo Noboa fue parte de la conspiración para derrocar a Maguad. Ricardo Noboa defendió a su hermano ya fallecido con una visión totalmente distinta. Ahí tienen otro ejemplo de los desencuentros. Vamos al 2005. Los desencuentros entre Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, que fueron públicos, hasta que Lucio fue destituido, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional por el Congreso Nacional, que invocó la ausencia del cargo cuando el presidente estaba despachando en Carondelet. Y luego Palacio asumió el poder. Hubo desencuentros ahí entre presidente y vicepresidente. Y vamos al 2017. El desencuentro entre Lenín Moreno y Jorge Glass. Por si acaso, Lenín Moreno sí le asignó funciones al vicepresidente de la República. El 24 de mayo. Le asignó la función de encabezar el Comité para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de Maravilla y Esmeraldas que había ocurrido un año antes, en 2016. Junio, julio, agosto, 3 meses. 3 meses después le quitó las funciones, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, por el cual Jorge Glass fue detenido y luego fue sentenciado en diciembre del 2017 y en enero del 2018 perdió su cargo por ausencia definitiva de la vicepresidencia. Sí, tenemos un montón. Pero yo no recuerdo en mi cabeza que estos episodios que estoy señalando se conocieron después. Pero yo en mi cabeza no recuerdo un episodio en el cual, antes de la victoria y durante la campaña, ya se veía estas distancias entre los candidatos, entre los integrantes del binomio. Y está claro que hubo muy pocas apariciones públicas de los dos juntos. Yo en mi cabeza tengo 3 apariciones públicas de los dos juntos. El día del registro de la candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que asistieron, aunque por separado, a la sesión solemne por la provincialización de Guayas, organizada por la prefectura. Y la entrega de las credenciales en el Teatro Sucre, en donde ya en el discurso el presidente se mandó una declaración que muchos interpretamos como que era una indirecta, muy directa, a la figura de la vicepresidenta de la República. Pongamos el extracto del, digamos, el decreto ejecutivo. Pongamos el decreto ejecutivo que emite el pasado viernes el presidente de la República. Es el decreto. El presidente asigna a la señora vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, como única función colaborar en calidad de embajador en nombre del Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. En el artículo 2, para el cumplimiento del artículo 1 del presente instrumento, la señora vicepresidenta de la República estará físicamente, esta para mí es la parte más compleja, físicamente en la oficina de la Embajada del Ecuador en Tel Aviv, hasta la dirección ponen ahí, ubicada en Ja-Arba Street 28, precautelando el buen uso del gasto público. Artículo 3. Todas las acciones que realice la señora vicepresidenta de la República para el ejercicio de las funciones encargadas en el presente decreto ejecutivo deberán ser informadas al presidente de la República de forma mensual. Encárguese del cumplimiento del presente decreto ejecutivo a la vicepresidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Este decreto entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de mayo de 2023. Firma Daniel Noboa Sim, presidente constitucional de la República. Gracias. Le manda a Tel Aviv. Tamara me escribe y me dice: considero que lo de Abad es un destierro constitucional. Suscribo. Y me sumo a esta posición de Tamara. Para mí este es un destierro. Yo sí considero que es una afrenta. No se trata de que caiga bien o mal la señora Abad, pero a mí me parece que es una afrenta. Coincido con eso. Patricio Valdivieso me dice: el constituyente jamás pensó que podían existir despropósitos tan diabólicos a dictar el 149. En el Ecuador elegimos binomio presidencial basados en una lógica que permita gobernar teniendo ciertos parámetros bien definidos como son
la subrogación, donde el segundo de a bordo reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. En la conformación de un equipo para compartir un trabajo complejo como es el de gobernar, y delegativo, encargando al segundo al mando ciertas competencias definidas. Sin embargo, el fantasma de la conspiración ha salido a flote en varias ocasiones, de que la mayoría de los gobernantes se han cuidado, sin dejar de lado que en otros casos han tenido gran desempeño compartido. Y ahí igualmente nos pone Patricio un extenso mensaje sobre justamente algunas referencias que yo señalé sobre el papel de vicepresidentes a lo largo de estos 44 años de vida democrática. Mi doctor Vega, buen día. Todos los presidentes de mayor y menor medida han tenido problemas con sus vicepresidentes, con excepción de Borja y Correa en su momento. Al menos no fueron públicos los problemas o las distancias de Correa con Moreno, y tampoco se conocieron de desavenencias de Correa con Glass. Es interesante, dice Freddy Vega, ver cómo a 3 cuencanos les han relegado en las vicepresidencias. Maltratados incluso de... ¿Qué me dicen por acá? Viendo aquí algunos de los mensajes que me escribe la audiencia. Yomar me dice, es potestad del presidente dar funciones al vicepresidente, a la vicepresidenta en este caso. Pueden existir criterios a favor y en contra, pero es constitucional. Es que para mí la discusión no es sobre la base de los temas constitucionales. Para mí la discusión es política. Es política. O sea, aquí no hay donde perderse respecto de la atribución del presidente de la República de asignar funciones a la vicepresidenta. La discusión no es constitucional. La discusión es política. Y es un destierro constitucional. Me tomo el criterio de Tamara Hidrogo. ¿Cómo reaccionó Verónica Abad? Verónica Abad no ha tenido una reacción frontal. No ha dicho qué va a hacer. No ha dicho, no ha calificado esta como una afrenta, no ha dicho si va a Qatar, no ha dicho si está preparando equipaje para irse a Tel Aviv, no ha dicho nada, pero grabó un video que se publicó el 25 de noviembre, el sábado, a propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué dijo Verónica Abad? Pongamos el video. La violencia no es solo matar a otros. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando con malas acciones intimidan a tus hijos y te obligan a callar las injusticias, cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Las mujeres somos paz, somos vida, somos justicia, somos valientes, somos fuertes. Podrán alejarnos, pero el eco de nuestra voz nos liberará. Ahí estaba la reacción de Verónica Abad. Hay violencia cuando te minimizan y te envían a morir en la guerra. Creo que esa parte, este extracto que acabo de señalar, hay violencia cuando te minimizan y te envían a morir en la guerra, creo que todos interpretamos como la reacción de Verónica Abad a la decisión del presidente de la República. Pero ahora sí Verónica Abad nos habla de la violencia de género que ella no reconocía, para que se den cuenta que sí existe la violencia de género. No como la señora Abad, que en campaña minimizaba el tema de la violencia. Durante la campaña, esto fue más o menos, esto se conoció el 7 de septiembre. Y voy a leer la nota que publicó el portal de Radio La Calle. La candidata a la vicepresidencia por Acción Democrática Nacional, Verónica Abad, no pega una. En una entrevista dijo que las feministas inventaron la violencia de género para ganar dinero. 7 de septiembre. Hace menos de 3 meses nomás.
La lucha a ustedes les ha llevado a creer cosas que no existen y que no son reales, sostuvo mientras mostraba las cifras de violencia que vive en el país en el tercer trimestre del 2021. Según ella, los porcentajes que estaban en la tabla son para victimizar a las mujeres. Si existiera violencia de género, si existiera, porque esos son mitos que tenemos, recalcó el programa Vida y Libertad. Asimismo, criticó que los movimientos exigen un presupuesto para la ley para la erradicación de la violencia. Escuchemos lo que dijo Verónica Abad hace menos de 3 meses en una entrevista que fue polémica sobre la violencia contra la mujer. Póngale. Encontré en el internet un cuadro. Esta es la última estadística que sacan las feministas en el Ecuador. La lucha a ustedes les ha llevado a creer en cosas que no existen y que no son reales. Si existiera realmente violencia de género, correcto, si existiera esa violencia, los mitos que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que lo primero que tendríamos que exigir es el presupuesto del Estado? Está por detrás un financiamiento. Hablaba de mitos y que detrás había un financiamiento. Y ahora dice lo contrario, aprovechando la conmemoración del 25 de noviembre. Resulta, vicepresidenta Abad, que la violencia de género sí ha existido, pues. Y hoy usted se presenta como una afectada por aquello. Por cierto, seguramente hay muchos que piensan que lo que le han hecho a la vicepresidenta es violencia de género. Yo no lo sé. No quisiera calificarlo así. Que es violencia política, dicen algunos. Creo que está ahí para el debate. Pero una vez más, quiero insistir en lo que dije al inicio. Yo sí creo que el presidente de la República está obligado a explicar al país qué pasó, por qué este desencuentro con la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué pasa si no acata? Me pregunta Andrés. Porque en la Constitución no se habla de una sanción si es que no acata la vicepresidenta la asignación de una única función por parte del presidente. Porque vean, alguien me preguntaba, bueno, en todo caso, que digamos, Noboa tenía la chance de no asignarle funciones. No hubiese sido el primer caso, pues. Parece que en agosto del 2017 Moreno le quita funciones a Glass. Glass se quedó sin funciones. Pudo no haberle asignado funciones. Pero está claro que el presidente no la quiere a la vicepresidenta en el país. Y por eso le asigna una función al otro lado del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este desencuentro tan evidente? Porque en este momento deberíamos estar hablando de otra cosa. Deberíamos estar concentrados en el envío de los proyectos de urgencia en materia económica a la Asamblea. En la anunciada intención de declarar en estado de excepción al país. En qué va a hacer con los temas de seguridad. En cómo está completando su equipo. En revisar los perfiles de los ministros y ministras de Estado. En hablar de aquellas autoridades que todavía no han sido designadas. Estamos hablando de la vicepresidenta y del rol que le ha asignado. Y que se preste evidentemente para la polémica y la discusión. Le envío un abrazo a Grace Jiménez, que está en sintonía. Me dice, en 2019, Verónica Abad fue la vocera en contra de la paridad y la alternabilidad en los gobiernos autónomos descentralizados. Digo textualmente que los derechos de las mujeres son de un grupo de berrinchudas y que no tienen nada que hacer. Nada justifica la violencia, nada, dice Grace. Sin embargo, la lucha histórica de las mujeres no puede ser utilizada para la victimización. Yo sí le compro este argumento a Grace Jiménez, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso he mostrado el video de Verónica Abad del sábado y lo que opinaba hace 2 meses y medio. Y acá Grace Jiménez va más atrás. 2019, cuando les dijo berrinchudas. Aquellas organizaciones feministas que impulsaban la paridad. ¿Quién diría que la señora Abad termina siendo presa de la paridad? Acá me dice Adrián, se le delegó una función y eso no se trata de violencia de género. Ella en sus declaraciones decía que en Ecuador no existía violencia de género y también estaba en contra de las chicas de lazo morado. Tamara me dice,
Sobre la respuesta a la BAT tengo toda una teoría de cómo las mujeres actuamos en disputas y ese mensaje escondido y que no es directo. Ahora, que ella esté viviendo lo que negó y que use o no discursos feministas, creo yo, es una transformación y eso ayuda al debate. Eso también es interesante. Porque a veces uno tiene una concepción y de pronto cambia de parecer porque le tocó vivir, porque evolucionó. Es así, el pensamiento humano es así. Es así. Estos testimonios de Abad eran en diálogos de mujeres de otros países como Bolivia y Perú, y creo que es del 2022, ya me averiguo, me dice la fecha, sobre si es o no violencia política de género. Hay que cuestionarse varias cosas. ¿Haría lo mismo si es que fuera un hombre? Y se está imponiendo decisiones desde un rol de poder de un hombre sobre una mujer. Si a mí me preguntan, para mí no es un tema de que Noboa le asigna esa función, esa única función por su condición de mujer. Y porque haya diferencias ideológicas entre él y ella. Para mí no va por ahí la cosa. Especulo, mi opinión. No me atrevería a decir cuál es la razón, porque como digo, se han escuchado un montón de rumores. No me atrevería a decir. Pero dentro de mi concepción, esta decisión no se trata de mandarla a la vida a la vicepresidenta porque es mujer. No va por ahí la cosa. La cosa tiene un trasfondo mucho más profundo. Muchísimo más profundo. Esteban Roque, con esto voy cerrando el comentario, me dice, la descripción de violencia política de género en el Código de la Democracia. ¿Qué dice el artículo del Código de la Democracia que me envía mi doctor Ron? El 280. Violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas directo o indirectamente contra las mujeres candidatas, militantes electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo o para inducirla o obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurre en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos y otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas o omisiones en contra de las mujeres que basadas en su género en el ámbito político, dice, amenacen o intimiden en cualquier forma a uno o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. Es muy probable que algunos piensen que lo que ha pasado con la vicepresidenta es violencia política. Con esta explicación que hace Esteban Ron. Y finalmente Soledad Montero me escribe y me dice, el feminismo defiende causas, derechos humanos. Por supuesto que lo de Abad es violencia de género, me dice la doctora Montero. Que la señora haya tenido y tenga una postura antiderechos evidentemente no le aleja de aquellas violencias, se ha convertido en presa de sus palabras. Totalmente de acuerdo con Soledad Montero. Una vez más, y con esto cierro el comentario. Si el gobierno y si el presidente Noboa quieren parar la especulación, transparenten y díganle al país qué pasó con Verónica Abad. Díganle la verdad al país y así se evitan las especulaciones, los dimes y los diretes. ¿Por qué el presidente Noboa toma una decisión tan radical de enviar a su vicepresidenta a Tel Aviv? ¿Por qué toma esta decisión radical de sacarla del país? Al punto que ayer ni siquiera apareció una foto con el gabinete. Ese para mí es un tema inédito, inédito. Que la vicepresidenta no aparezca con el presidente en la primera foto oficial con el gabinete es inédito. Yo no tengo en mi cabeza algo parecido. El gobierno y el presidente tienen que transparentar lo que pasó. Incluso si quieren apagar el incendio y el morbo, porque en este país hay un poco de morbosos. ¿Quieren apagar el morbo? Transparenten y expliquen al país qué pasó en la relación del presidente con la vicepresidenta. 7:09, cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.